Hola a todos, gracias por quedarse hasta esta hora. Sé que es un día difícil, llueve, hace frío. La verdad que muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Rosario, a Anaí Lobato en particular, por la invitación. Me encanta venir acá a presentar los resultados de nuestras investigaciones en el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad. Mientras están cargando la presentación, ¿no? Mientras están cargando la presentación, algo que quiero adelantar, algo que quiero preguntarles es ¿cuántos de ustedes tienen un celular con acceso a internet? Todos. ¿Quién no tiene un teléfono celular con acceso a internet? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes, lo voy a preguntar al revés, quiénes no usan Facebook? 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes no usan Instagram? 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes no usan Twitter? ¿Quiénes no usan WhatsApp? Nadie. Ahí tenemos una refusnik, dirían los rusos. Así que, bueno, lo que voy a hablar en esta presentación no es solamente de redes sociales, porque ¿quiénes no tienen televisión? Ok, 2 nada más. O sea, hay más gente que no tiene Facebook que gente que no tiene televisión. ¿Quiénes no tienen radio? Televisor. ¿Quiénes no tienen televisor? 2 personas igual. ¿Quiénes me entendieron? ¿Quiénes no miran televisión, sea en cualquier dispositivo? Hay más, o sea que tienen el aparato de televisor en su casa, pero no miran televisión. No miran ¿quién no mira ningún producto audiovisual? ¿Quién hace más de 2 meses que no lee un diario impreso? Bueno, de lo que voy a hablar acá, o de lo que me propongo hablar acá me dicen que la licencia se va a expirar, pero lo voy a cerrar. De lo que voy a hablar acá es de las distintas maneras de acceder a información, a noticias. No es lo único que hacemos en redes, no es ni en redes, ni en televisión, ni en los diarios. Muchas veces no es lo más importante emocionalmente, pero sí es algo que nos preocupa porque muchas teorías sobre democracia suponen que la existencia de una esfera pública vibrante y a largo plazo o extendido la existencia de una democracia vibrante depende del acceso a la información. Entonces, ¿cómo accedemos a noticias? De múltiples maneras. Accedemos a noticias por el diario, por la radio y la televisión, en las redes. Y algo que nos llama la atención, y esto tal vez fue un spoiler la pregunta, porque fíjense cuánto menos circulan los diarios en los últimos 8 años, o sea, la caída de circulación del diario impreso, incluso desde 2008 hasta 2017, es impresionante. Y este año es todavía menor. Bueno, todos saben que ha habido varios trabajadores despedidos en diarios en Capital Federal y también en otras provincias. Entonces, pero quienes siguen leyendo el diario, y este fenómeno no es solo en Argentina, esto es en España, esto es en Estados Unidos, esto es en el Reino Unido, pero quienes siguen leyendo el diario impreso, más que hablar del contenido del diario, hablan de la experiencia del diario impreso. Hablan de que llegue a su casa a la mañana, hablan del café con leche y la medialuna en el bar, hablan del olor a tinta, hablan del disfrute. Entonces, el diario impreso pasa a ser más una experiencia sensorial que consumir el contenido. Porque ¿qué pasa con el contenido del diario impreso? ¿Qué es? Viejo. Cuando llega a nuestra casa ya sabemos todo lo que pasó. Pero sigue habiendo, nosotros hicimos más de 150 entrevistas en Buenos Aires, cerca de Rosario, en Córdoba, en Salta, y varios de los entrevistados, y fíjense que no solamente los más grandes, ahí están las edades, siguen hablando de la ceremonia del diario en papel. Ahora bien, esa ceremonia, ese rito, ustedes saben que los ritos son muy importantes para los seres humanos, no es todos los días, no tenemos tiempo todos los días para esa experiencia, es más que nada los fines de semana, es cuando tengo un rato libre. Entonces, a pesar de que hace más de 25 años que se viene prediciendo la decadencia del diario en papel y el diario en papel sigue existiendo,
Lo que tal vez podemos pensar es una transformación del diario en papel, ¿no? Una transformación en algo que salga algunos días a la semana, o que salga viernes, sábado, domingo, porque este disfrute, esta experiencia sigue existiendo. A diferencia de esta ceremonia, de esta idea de dedicarle tiempo, Fernando Irigaray estuvo hablando del tiempo y del espacio, y en ese sentido la experiencia del diario está muy ligada a dedicarle un tiempo especial en el que le presto atención y un espacio especial a la lectura del diario, que además se tiene que extender sobre una mesa, ¿no? Pensemos en el espacio que requerimos para mirar las noticias o las redes en el celular, que es ínfimo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido parados con el teléfono en la mano en el transporte público, corriendo riesgo nuestra vida porque nos podíamos caer? Eso es imposible hacer con el diario, o es muy difícil de hacer con el diario requiere un espacio de un tiempo, y me gustaría comparar eso con lo que dicen los entrevistados sobre la televisión y la radio. Solo para darles alguna idea del nivel de consumo de productos audiovisuales, se calcula que en Argentina, los argentinos destinamos en promedio 3 horas y 9 minutos al consumo de productos audiovisuales. No necesariamente televisión, o no televisión lineal, pero productos. 3 horas y 9 minutos, es mucho tiempo. Y el consumo de televisión por día en Estados Unidos está bajando desde el pico que fue 2008-2009. Pero sigue siendo altísimo, o sea, sigue siendo más alto que a principios del siglo XXI. Y la televisión, lo que encontramos es que suele ser pensada por los entrevistados como una compañía. Estos son datos de Argentina y de una investigación en Chile que se hizo, que le hizo Arturo Arriagada. Entonces, la mayor parte de los entrevistados le preguntas, ¿mirás televisión? Y te dicen, de fondo. La tengo de fondo, me acompaña, la prendo cuando me despierto a la mañana, mientras me baño, me peino, me preparo. Sobre todo pasa esto con las noticias y los canales de noticias y la televisión abierta y los programas tipo intratables, que hay gente hablando. Hay una excepción a esto que no tiene que ver con las noticias, que son las series. La idea de le dedico, sí, un tiempo y un espacio específicos al consumo de series. Es un recreo que me doy. No miro el celular mientras estoy mirando series, o lo miro mucho menos. Y no hago otras cosas mientras miro series. Pero mientras miro noticias, o cuando prendo las noticias, estoy vistiendo a mis hijas o a mis hijos, estoy preparándome para salir de casa, llegué tarde a la noche, mientras comemos. Pero no es la actividad principal la adquisición de noticias en la televisión. Y cuando preguntamos por la radio es una compañía muy del transporte en auto o en transporte público. Escucho la radio mientras estoy yendo a trabajar, escucho la radio mientras manejo a la universidad, escucho la radio cuando estoy en el auto. Entonces, la radio, muchísima gente sigue escuchando la radio, pero la radio no tanto en la casa, más en el transporte, en el trayecto de un lugar a otro. Y adquirimos noticias así, pero de vuelta, la atención que se le presta a la radio no necesariamente es tan focalizada como la que le prestamos a la ceremonia del diario. Y algo que es interesante es que así como mucha gente habla del diario, la tinta, el papel, el olor, etcétera, nadie dice, me gusta el olor de la televisión, o me gusta el olor de la radio, o me gusta ir pasando con el dial. Es una experiencia sensorial más limitada en ese sentido. Y si estamos todos conectados, hice la pregunta antes de empezar a hablar de cuántos tenían celular, veo varios con celular en la mano. Yo estoy cada vez más acostumbrada cuando doy clase, a los que son profesores acá o ayudantes les debe pasar, a ver a los estudiantes y a las estudiantes con el celular en la mano mientras uno da clase, o sobre el escritorio o en la falda. Es algo de lo que no nos podemos separar. Y al principio tal vez cuesta un poco esa conexión constante, cuesta para el que está hablando, y después dice, no, es parte de la vida. ¿Cuántos de nosotros vamos a charlas o vamos a presentaciones con el celular en la mano? ¿Cuándo fueron al cine por última vez? ¿Fueron al cine en los últimos 2 meses, 3 meses, 6 meses? Sí. ¿Vieron que la gente saca el celular en el cine? Yo voy muy poco al cine, tengo 2 hijos chicos y entonces pasan periodos de meses que no voy al cine. Y la última vez que fui al cine, que fue una película argentina, Rojo, que fue hace bastante ya,
de repente veo que hay gente que saca el celular con la pantalla a full, la luz, etc. Es gente que no se puede separar, desconectar de la experiencia, de la conexión, mientras incluso está 1 hora y media, 2 horas en una película que pagó para ver. O sea, pagaron para pasar esas 2 horas en el cine, igual están pendientes del celular. Ahora 2 años fui con mi hermana a ver El Lago de los Cisnes al Teatro Colón y estábamos ahí sentadas en uno de los palcos y en el palco al lado, mientras bailaban los cisnes, Odile, Odette, no me acuerdo cómo se llama, una chica se levantó, puso el teléfono y se sacó una selfie con las bailarinas de fondo. Y mi primera reacción fue juzgarla. ¿Cómo va a hacer eso? Vinimos a ver ballet. Y después pensé, esta es la manera que esta chica tiene de disfrutar el ballet. ¿Qué problema hay? No está afectando al resto del público. Estamos tan conectados, en Argentina se calcula que el 79% está conectado a Internet, el 20 y 21% que no está conectado a Internet suele ser más grande entre los jóvenes de menos de 30 años, o sea, muchos de ustedes, la conexión es universal. No hay brecha digital en términos de clase entre los más jóvenes. Los que no están conectados son los más grandes. Estos también son los números más actualizados que tenemos. Somos más o menos 45 millones y según esta encuesta, 41 millones y medio estamos conectados a Internet y 34 millones estamos en redes sociales. 34 millones estamos en redes y 76 somos usuarios activos de redes. Y hay 32 millones de argentinos en Facebook. Y se mantiene estable. O sea, no aumenta la cantidad de argentinos en Facebook, pero se mantiene estable. Hay un poco más de mujeres que de hombres. Hay un poco más de mujeres que de hombres en Argentina, aunque la proporción no es tan diferente. Y esto es Instagram. Y hay 16 millones de argentinos en Instagram. Y de vuelta se mantiene estable. Lo que está bajando es Twitter. Yo soy muy usuaria de Twitter y esto me pone triste. Siento que va a desaparecer Twitter, que va a ser como Snapchat. Hace 3 años le preguntaba a los estudiantes si están en Snapchat y todos están en Snapchat. Ahora, ¿hay alguien en Snapchat acá? No, se murió. ¡Ah! Tenemos un snapchatero ahí. Entonces, ¿y qué nos dicen estos números? Y esto está basado en entrevistas de gente que no puede vivir sin el celular. Que de 16 horas que está despierto, 17 está con el celular. Una chica, y ahí está, es de La Pampa, pero estudia en Buenos Aires, y se había dejado, por casualidad, había salido de la casa y se había dejado el celular en La Pampa y se dio cuenta en el micro, en el colectivo. En cuanto llegó a Buenos Aires, le pidió a la madre que le mandara el celular en una encomienda. Y ella nos decía en la entrevista, yo decía, no puede ser que sienta que me estoy muriendo porque no tengo el celular. Son 2 días, pero yo sentía que me moría. Esto era la reacción que le generaba no tener el celular. Y muchos de los entrevistados comparan el celular con una extensión de la mano, una extensión del brazo, como si el celular fuera una prótesis, algo que tienen que tener todo el tiempo encima. ¿Y por qué esa conexión con el celular? Y muchas veces da culpa, la gente lo asocia a una adicción, a un vicio, ¿no? Dicen debería estar menos conectado, pero no dejamos de hacerlo, seguimos estando conectados al celular. Y entonces, muy adicta al celular, consumo absolutamente todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas las que se te ocurran, WhatsApp, estoy todo el tiempo pendiente del celular. Porque el celular es una conexión, no necesariamente con el dispositivo celular o el contenido producido profesionalmente, es una conexión con otros seres humanos. Muchas de nuestras relaciones sociales las mantenemos a través del celular, incluso las relaciones sociales más cercanas. ¿Cuántos de ustedes tienen un grupo WhatsApp con sus familias nucleares? Todos. O sea, esa es una extensión del diálogo familiar. Es una extensión que, linkeándolo un poco a la presentación de Fernando Irigaray de recién, se da en cualquier punto de la ciudad. Ya no tenemos que estar en el mismo lugar para hablar, no tenemos que quedar en un horario telefónico. Nos comunicamos a través del celular. Entonces, ¿cómo nos informamos online? ¿Cómo es el acceso a la información? Es una información breve y fragmentaria, es en cualquier momento, ubicua, en cualquier lugar.
Y sobre todo la información está desjerarquizada. ¿Por qué está desjerarquizada? Porque si yo me encuentro con noticias en Facebook o me mandan noticias en WhatsApp, lo que pasa, o estoy en un grupo de WhatsApp que se comparten noticias, es que las noticias ocupan el mismo espacio. Muchos de ustedes serán estudiantes de periodismo y saben que una forma de jerarquizar la noticia en el diario impreso es a través del espacio, la foto, la tipografía, el lugar que ocupa la noticia. En cambio, en televisión y en la radio, en radiodifusión, la manera de jerarquizar la noticia es a partir del momento, es a través del momento en que se transmite y del tiempo que ocupa esa noticia en la transmisión, ¿no? Una noticia importante puede durar 5 minutos, 20 minutos, un informe, y una noticia menos importante va a ser una pastilla del final, va a ser un dato de color, etc. Y lo más importante se supone que es lo que empieza el noticiero o empieza las noticias. En cambio, en las redes sociales no existe esa jerarquización. Si yo siguiera, por ejemplo, La Capital en Twitter, las noticias de La Capital van a tener el mismo tamaño, la misma tipografía que cualquier otro tweet sobre Game of Thrones o cualquier otro tweet sobre si a alguien le gusta o no las medialunas de grasa o de manteca o dulces o saladas. Lo mismo pasa en Facebook, entonces no se da esa jerarquización ni en la lectura, no es que yo me siento a leer las noticias se cruzan en mi muro o en mi timeline de Twitter, ni en la manera de presentar las noticias. Dice, me informo por redes, capaz que en Instagram o Facebook me llega la notificación y entro por ahí. Esta mañana, antes de entrar a cursar, estaba ingresando a la cafetería y leyendo con el celular en Twitter. Las redes sociales, consultadas sobre todo en dispositivos móviles, se posicionan como la manera más común en que los jóvenes acceden a la información y muchas veces se encuentran con noticias de manera no intencional, como parte de su chequeo constante de Facebook o Twitter. ¿Cuántos de ustedes tienen una aplicación en el teléfono que les permite medir cuántas veces abren el celular, prenden el celular? ¿Y cuántas veces por día, más o menos? Por tiempo. 3 horas. Imagínate si hiciera gimnasia 3 horas. ¿No? ¿Eh? No estaría en el contexto digital, ¿no? Y aunque cada vez más se ve en el gimnasio, gente con el teléfono en el gimnasio. Eso también es impresionante. Yo tuve durante un tiempo, después la borré porque me daba culpa, una aplicación que me decía cuántas veces había abierto el celular en el día. 60, 70 veces en el día que estoy despierta, no mientras estoy dormida. Se llama Quality Time, creo, y hay otras, pero lo recomiendo porque es interesante ver qué uso hacemos del celular, cuánto tiempo le dedicamos, no porque haya que cortarlo o bajarlo, sino solo para estar conscientes de lo que hacemos. Entonces, lo que hace este paso de adquirir noticias en un espacio determinado, en un tiempo determinado, que con el diario era la mañana y con las noticias en televisión o en la radio era el horario del noticiero o el horario de las 7, 8 de la noche. Y la manera en que se presentan las noticias en redes hace que pasemos de una lógica del editor, en la que el editor o editora decide qué es lo más importante, qué va primero, a qué le dedicamos más tiempo, qué va con foto, qué va con el título más grande, una lógica que es, por un lado, editorial, todavía sigue existiendo el criterio editorial, las cuentas en redes sociales de los medios tienen una selección editorial atrás de qué presentan y qué no presentan, y lo que es más interesante es una selección editorial que difiere de la lógica editorial que tienen en sus medios oficiales, en sus cuentas oficiales. Si uno compara la homepage de Clarín con sus cuentas en Facebook y en Twitter, ponen distintas noticias. Ponen distintas noticias en el sentido que le dan más importancia a temas que tienen que ver con el entretenimiento, los deportes, el espectáculo, en las redes sociales que en la homepage. Como si quisieran llegar a un público distinto. De hecho, quieren llegar a un público distinto, más joven, que no entra directamente a la portada, etc. Entonces, convive esa lógica editorial con una lógica que por un lado es algorítmica. Hace bastante tiempo se está hablando de los algoritmos, de la importancia de los algoritmos en decidir qué vemos en nuestras redes sociales, porque alguien, esto ya lo deben saber todos, pero si yo le puse muchas veces like a fotos de gatitos, me van a aparecer muchas fotos de gatitos.
Si yo nunca le contesto a mi tío que defiende la dictadura, Facebook me va a dejar de mostrar los posteos de mi tío que defiende la dictadura, porque va a asumir que no me interesa charlar con él, que no me hace feliz. Porque el negocio de Facebook, de Instagram, de Twitter, ¿cuál es? ¿Cómo hacen plata Facebook, Instagram, Twitter? Publicidad. Y entonces, ¿qué están vendiendo? A nosotros, nuestra atención. Entonces, lo que quieren las redes sociales es maximizar nuestra atención. Entonces, la manera en que funciona el algoritmo es diciendo, si interactúa mucho con fotos de gatos o comentarios sobre partidos de fútbol o sobre Rosario Central o sobre News, le voy a mostrar más de eso, porque así me aseguro que esta persona sigue estando en la red social y puedo seguir monetizando su atención. Si esta persona nunca interactúa con noticias, aunque haya decidido seguir un medio noticioso, nunca pone like, nunca comenta, nunca comparte, se lo voy a mostrar menos. Y eso es lo que va al algoritmo. El algoritmo es una fórmula. Es una fórmula que las empresas de redes sociales no comparten, ¿no? Pero es una fórmula. Y también, claro, hay una lógica social. ¿Qué significa que haya una lógica social? Bueno, hace bastante tiempo, ya más de 60 años, más de 70 años, Katz y Lazarsfeld describieron cómo llegamos a las noticias a través de lo que ellos llamaron, y fueron pioneros en esto, influencers. Dice, los influencers son quienes consumen los medios y ellos después le hacen llegar a su grupo más cercano las noticias filtradas a través de su criterio. Los influencers pueden ser un cónyuge pueden ser el jefe en el trabajo, puede ser el delegado sindical, puede ser un compañero de la universidad. Y entonces esta lógica social de la llegada de la información hace que vaya a haber noticias que comparten mis amigos y amigas, mis contactos en redes sociales. Y eso no está controlado exclusivamente por el algoritmo y no está controlado por la lógica editorial. Es una lógica una tercera capa de filtro que se suma a las que ya había, a la lógica editorial y a la lógica algorítmica de las redes sociales. Entonces, como escribimos con Pablo Bukowski en un artículo que salió en revista Anfibia que se llama Noticias Fusión, lo que vemos es que se comparte, hay una amalgama del periodismo del siglo XX, porque muchas veces la lógica de los medios sigue siendo la lógica del periodismo del siglo XX, cómo presentan la información, cómo redactan los títulos, las fotos que eligen, con la comunicación digital, con las prácticas digitales del siglo XXI. No usamos los medios, vivimos en los medios, y como vivimos en los medios, armamos un repertorio de noticias fusión donde mezclamos lo viejo con lo nuevo. Todo el tiempo hacemos esto. ¿Cuántos de ustedes miran televisión con el celular en la mano? ¿Cuántos de ustedes miran la serie Game of Thrones? ¿Cuántos de ustedes tuitean o comentan en Facebook o en Instagram sobre Game of Thrones? ¿Con spoilers? Ya, la idea del spoiler es una idea que da cuenta de cómo cambió el ecosistema de medios. ¿Qué significa esto? Cuando yo era chica, hace 25 años, si yo me perdía un episodio de Beverly Hills 90210, que es una serie que ustedes no conocen, yo nunca más la iba a ver. Nunca más la iba a ver. Tal vez de casualidad me lo cruzaba 3 años después, pero si me había perdido ese episodio, me lo había perdido y le pedía, por favor, a mis amigas que me contaran qué había pasado con Brenda, con Brandon y con Dylan. Realmente era importante para mí que me spoilearan. Pedía el spoiler. No existía el concepto de spoiler. Que alguien te contara qué había pasado en televisión era parte de las relaciones sociales normales. Ahora uno llega a la oficina, vio una serie que se emitió en un día determinado, y te dicen, no me cuentes, no me spoilees, no hablen de esto en el almuerzo que yo me lo estoy guardando para ver cuando me vaya de vacaciones. ¿Y cómo te vas de vacaciones? En 6 meses. O sea que en 6 meses no vamos a poder hablar de esta serie que se está transmitiendo ahora. Sí, claro, bueno, existía también en el cine, o sea, hubo una película bastante famosa en la década del 90 que era Los sospechosos de siempre, y en el cine de mi barrio lo que hizo alguien fue poner "es este", con una flecha en el afiche.
Pero existía para esos casos particulares de un disfrute de 1 hora y no tanto para series. Hay gente que me dice, no me spoilees Mad Men. Mad Men terminó hace 5 años. No tengo nada que spoilearte, ya está. Como si alguien te dijera, mirá que en Hamlet al final se mueren todos. Sí, ya sabemos. O sea, no es ningún spoiler eso. Y entonces de este proceso de vivir en los medios y de amalgamar lo viejo y lo nuevo, surge un género propio que presenta desafíos y oportunidades para el periodismo, la comunicación y la sociedad en su conjunto. Desafíos a los que nos estamos enfrentando ahora. Hay nuevas formas de mirar. Vemos la televisión mientras postamos en redes sociales. Muchos programas de televisión adaptan sus formatos a las redes sociales. Si se fijan, sobre todo los programas de noticias o variedades, van comentando lo que aparece en las redes, lo que comentan los usuarios, los comentarios que les llegan. Cada vez es más común que los programas de radio tengan un WhatsApp. Escribinos al WhatsApp, dicen. Vamos a pasar tu mensaje si lo mandas al WhatsApp. De hecho, muchos periodistas hacen entrevistas por WhatsApp, que es genial, porque te mandan la pregunta y después dicen, bueno, grabame la respuesta en WhatsApp y la pasamos así en la radio. Y lo que pasa también es que las grandes plataformas como Facebook le dan cada vez más importancia al contenido audiovisual. No significa que no vamos a mirar más contenido audiovisual, lo estamos mirando de manera distinta. Y la lectura de noticias, como dije hace un ratito, es breve, interrumpida, imparcial. Miro el copete, hago un scan de títulos, casi nunca leo una noticia entera. Esto no significa que esto no sucediera con el diario, esto sucedía con el diario. ¿Quién no hojeó un diario alguna vez sin detenerse a leer específicamente una noticia? Pero lo que vemos en las redes sociales es que esta es la manera más extendida de consumir información. Ver por arriba, me fijo. Si me interesa mucho, entro. Y estos cambios sugieren que vamos de una lógica de push, en la que pocos medios que había, porque había 2 diarios, 3 o 4 canales de televisión, un puñado de radios le empujaban contenido a la gente, a una lógica de pool en la que la gente elige qué quiere consumir y cuándo lo quiere consumir, en qué momento lo quiere consumir. Estas transformaciones tienen que ver con que antes los medios tenían un altísimo poder de mercado, porque había pocos, las barreras de entrada eran altas. No solo había un altísimo poder de mercado, sino que había mucha protección al espacio jurisdiccional del productor de contenidos. ¿Qué es el espacio jurisdiccional? Abbott, que es un sociólogo de las profesiones, dice que las profesiones se definen por el espacio jurisdiccional, por lo que tienen permitido hacer. Por ejemplo, ¿qué puede hacer una ingeniera que no puede hacer una maestra mayor de obras? Correcto, una ingeniera puede firmar un plano de más de 3 pisos, una maestra mayor de obras solo puede firmar hasta 3 pisos. ¿Qué puede hacer un abogado que no puedo hacer yo? Litigar, correcto, firmar, de hecho. No puede firmar los escritos. Yo no puedo firmar, el abogado sí. ¿Qué puede hacer una médica que no puede hacer un enfermero? Recetar. No, operar en una emergencia puede, no hay nada en la ley, que lo único que no puede hacer es firmar recetas. ¿Qué puede hacer una psiquiatra que no puede hacer un psicólogo? La saben todos, en cualquier lugar del mundo, me impresiona. Alguien tiene que estar mirando esto también, investigando esto. ¿Qué puede hacer un escribano que no puede hacer ninguno de nosotros, salvo que haya un escribano? Dar fe. La palabra del escribano, la firma del escribano vale más que la nuestra, es así. Y esas son las jurisdicciones. ¿Qué puede hacer un periodista que no puede hacer alguien que tiene cuenta en redes sociales? Todos podemos bueno, sí, pero no es por ley eso. Todos podemos periodistear. Bueno, pero ese debería tiene que ver con el espacio jurisdiccional, que en algunas protecciones está protegido por ley. Yo no puedo hacerme pasar por escribana. No puedo decir, bueno, vení que la escritura de tu casa te la certifico yo. Es un delito, de hecho. Y no pasa lo mismo con el periodismo. No es solo en Argentina, digo, en todo el mundo es así. Entonces, como hay menor poder de mercado de los medios, hay menor protección al espacio jurisdiccional de los periodistas. Es más fácil producir información, caen las barreras de entrada. Antes, para escribir en un diario tenías que lograr entrar a trabajar al diario, que te convocaran como colaborador. Ahora, si alguien quiere publicar su opinión en Facebook, puede hacerlo. Le tiene que dar algunos datos personales a Mark Zuckerberg.
Pero luego de darle algunos datos personales a Mark Zuckerberg, puede publicar toda su opinión y puede hacerla circular. Entonces, y antes los medios tenían un conocimiento limitado de las preferencias del público. ¿Qué sabía el jefe de redacción de un diario sobre el éxito del diario en ese día? ¿Qué dato tenía? La circulación. La circulación. Podía hacer focus group, podía hacer encuestas, pero esto no se hacía todos los días, obviamente, es caro. ¿Qué sabe el productor ejecutivo de un programa de televisión sobre su programa de televisión? El rating, que hasta hace 15 años llegaba al día siguiente. Yo trabajaba en un programa de televisión y nosotros hacíamos el programa a ciegas. O sea, con una rutina que habíamos pensado nosotros y nos enteramos cómo había salido la apuesta al día siguiente, a las 10, 11 de la mañana. En cambio, ahora, ¿qué sabe el jefe de redacción de un medio online? ¿Qué información tiene? Las métricas, todas las métricas pasan en Chartbeat o en otros sistemas, cuánta gente lo está mirando, cuánta gente lo está compartiendo, cuántos minutos se quedan en esa nota, lo comparten por Facebook, lo comparten por Twitter, en Facebook y en Twitter cuánta gente lo ve, cuánta gente ve un video, cuánta gente lo ve hasta el final. Toda esa información está perfectamente disponible. ¿Quiénes lo están mirando? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué sistema operativo? ¿Desde qué teléfono? Entonces, toda esa información hace que sea muy difícil ignorar las preferencias del público. De hecho, en algunos medios, no voy a decir cuáles, hay premios para los periodistas que escriben la nota que recibe más clics. No la mejor, la que recibe más clics. Están en pantalla, estas son las más vistas, todos los periodistas saben. Entonces es muy difícil ignorar las preferencias del público. Antes que, cosa que el diario podía hacer. Podía hacerlo porque sabían cuántos ejemplares vendían, no cuánta gente había leído las noticias de internacionales y cuántas las de política. Podían tener una idea. Y tenían una idea. De hecho, cuando hacemos entrevistas con periodistas, dice, nosotros siempre supimos que si pones Boca campeón, el diario vende más en Buenos Aires. O otra frase que es los muertos van a la cabeza. O sea, la muerte siempre fue muy vendedora. De hecho, en inglés hay una frase parecida que es if it bleeds, it leads. Que es si sangra, lidera, va adelante. Estoy casi segura que en cualquier idioma hay una frase similar para esto, como que la muerte vende. Entonces, hoy a la mañana, antes de venir, me fijé cuáles eran las noticias de la homepage de Clarín. Y bueno, muchas noticias de política. Esto fue antes del caos de los mercados, ¿no? Lo hice hoy a las 9 de la mañana en mi casa. Así que si parecen atrasadas, es porque están atrasadas. Muchas elecciones de política. Macri, Vidal, Cristina, Macri, dolarización, video polémico de Moreno. Bueno, acá hay uno que no sé si no es un infomercial, porque dice, el discreto encanto de ir a trabajar en lancha a la ciudad. Me pregunto si no está pago por la empresa de lanchas. Y hay una noticia sobre Boca y Diceo. Pero cuando vamos a las más leídas, la más leída es la pelea que faltaba. Duro enfrentamiento entre Jorge Rial y Marcela Tiner. Esto era lo que le interesaba al público de Clarín hoy a la mañana. No política, no las elecciones, no la crisis económica. Y la segunda es, sufrió un accidente en 1991 y despertó tras 27 años en coma. ¿La muerte o la vida? La vida también paga. Después viene cómo será la escalinata puente que permitirá ir caminando desde Plaza de Mayo hasta Puerto Madero. Cómo llegó al país y qué podría pasarle ahora al chileno que escapó de Malasia. Y la última noticia más leída es una sobre economía, dolarización, datos sensibles para el gobierno y los bancos. De acá vemos como la lógica editorial, que es bastante tradicional, la lógica editorial de esta etapa es muy tradicional, habla de política, economía, apenas abajo de Boca, choca contra los intereses de los usuarios, que son Rial, Tiner, el Coma, la escalinata y un chileno prófugo que vino de Malasia. No un argentino, un chileno prófugo que vino de Malasia. Vamos a La Nación y vemos una columna de Morales Solá. La NASA registra por primera vez un terremoto en el planeta rojo en Marte, redrado y con o sin Cristina. Todas noticias de política y economía o la de la NASA de una agencia nacional de Estados Unidos del espacio. La noticia más leída es Mate VIP, la historia detrás del termo por el que pagamos hasta 4 veces más. Esta es la noticia más leída de La Nación.
seguido por el análisis de Morales Solá, Ara San Juan, dolor de los familiares y cuál es el termómetro que hay que mirar para pronosticar el dólar. Y acá tal vez se vea que el público de La Nación es un poco diferente al de Clarín. Hay noticias más livianas, como la del mate, pero también están las noticias de economía. Y este proceso convive con un proceso que podemos llamar de desintermediación o de reintermediación más precisamente. El argentino con más seguidores en Twitter es el Kun Agüero. Tiene 13 millones de seguidores en Twitter. Marcelo Tinelli tiene 10 millones de seguidores en Twitter. Luisana Lopilato tiene 6 millones de seguidores en Twitter. Nuestro presidente Mauricio Macri tiene casi 5 millones de seguidores en Twitter. La Nación, para dar un ejemplo de un medio, tiene 3 millones de seguidores en Twitter. ¿Necesitan el Kun Agüero, Tinelli, Macri, Luisana Lopilato a La Nación para conectarse con sus públicos? No. Porque hasta que apareció la reintermediación a través de las redes sociales, si queríamos enterarnos a qué club se iba a pasar el Kun Agüero, cómo le estaba yendo, si había entrenado o no, qué estaba ensayando Luisana Lopilato, qué tenía pensado hacer Tinelli o los planes del presidente, necesitamos que nos lo contara un intermediario, un medio, un periodista, etc. A través de las redes, estos personajes pueden, de alguna manera, independizarse de los medios, no para todo. Siguen siendo importantes los periodistas, pero independizarse de los medios para el día a día. La Clarín, por ejemplo, ni llega a los 3 millones de seguidores en Twitter. Y si vamos a Instagram, y Twitter es podemos pensar, una red social de nicho, como pasó cuando levanté la mano, está perdiendo seguidores. Los periodistas suelen amar Twitter, es muy parecida a la lógica de Twitter, a la lógica periodística, 280 caracteres, hay que tirar un título corto, tiene que traer gancho, etc. Pero la cuenta social que está teniendo más éxito, sobre todo entre las audiencias más jóvenes en Argentina, es Instagram. Y vemos que en Instagram Clarín tiene menos de 1 millón de seguidores, 600.000 seguidores. La Nación también, 700.000 seguidores. Comparado con lo que tienen otros usuarios de Instagram, muchos más famosos. En Estados Unidos pasa lo mismo. Trump tiene 60 millones de seguidores en Twitter. Katy Perry, que es la persona del mundo con más seguidores en Twitter, esto es en serio, tiene más de 100 millones de seguidores en Twitter. No sé si se conocen, es una cantante. Sí, ustedes son jóvenes. El New York Times tiene 43 millones de seguidores, o sea, tiene menos seguidores que Trump. Y es el diario con más lectores online de Estados Unidos. El Washington Post tiene 17 millones de seguidores. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos un proceso de desintermediación, porque hay una crisis de los medios tradicionales, por fenómenos que expliqué. Uno podría pensar que hay una democratización de la producción de información y que eso podría ser positivo y que es una visión optimista. Bueno, al final la objetividad nunca existió. No vamos a decir ahora que los medios eran objetivos. Los medios siempre tuvieron una agenda. No solo la objetividad siempre existió, sino que esto está asociado a un fin del monopolio sobre la información. Entonces hay unos pocos productores de información o un oligopolio de información que decidían a qué contenido podíamos acceder o no, o a qué contenido teníamos más probabilidades de acceder. ¿Cuál es la visión pesimista? Que todas estas cuentas, toda esta visión de la realidad tiene una falta de autonomía. ¿Qué nos va a decir el Kun Agüero? Que le va bárbaro, que está entrenando bien. ¿Qué nos va a decir Macri? ¿Que va todo bien? No estoy juzgando ni al Kun Agüero ni a Macri. Estoy diciendo, no hay una visión crítica sobre su trabajo en sus cuentas de redes sociales y nos centramos qué hacen a través de eso. Y la otra pregunta es, ¿quién va a producir información de interés público? Si no hay una protección al espacio jurisdiccional de los periodistas o la protección es menor, si hay una desintermediación y reintermediación a través de redes sociales con los personajes más importantes y el rol de los medios y los periodistas para eso está cuestionado, ¿quién va a producir esta información? ¿Qué nos va a ayudar a salir de la burbuja? Podríamos preguntarnos. Siempre cuando surge un medio nuevo, existe la idea de la revolución, ¿no? De que esto va a cambiar todo, para mejor o para peor. Incluso en la República, para dar un ejemplo de hace muchos años, Platón critica la escritura. ¿Por qué Platón critica la escritura? Que era un medio relativamente nuevo en ese momento para los griegos.
Platón dice que la escritura da la ilusión del conocimiento, sino el verdadero conocimiento. ¿Por qué la ilusión? Porque es algo que uno tiene que ir a buscar, está ahí, uno no lo sabe de memoria. Entonces, la escritura es relativamente nueva, Platón la critica. Cuando surge la radio también recibe muchas críticas. ¿Alguien sabe qué es esto? Orson Welles, sí. Orson Welles haciendo ¿qué? La guerra de los mundos. ¿Y qué pasó? El caos. La gente se suicidaba. Se tomaron la historia como real. ¿No? Esto es la anécdota que conocemos todos, ¿no? Sobre el poder de los medios. De hecho, es la anécdota que contaron los diarios. Pero en este programa de la década del 30, lo que nos dice la investigación es que había, para empezar, la forma de medir el rating en radio era muy experimental. La radio era nueva, la forma de medir audiencias era experimental. De los datos que tenemos, menos del 10% de la población estadounidense estaba escuchando este programa. De ese 10% de la población estadounidense que está escuchando este programa, en la radio CBS, una radio que sigue existiendo, la mayor parte sabía que era un radioteatro, porque se daba todos los domingos. Es como cuando yo miro Argentina, Tierra de Amor y Venganza, no creo que es verdad. Me doy cuenta que es una novela. O sea, conozco los marcadores del género novela. La gente que escuchaba radioteatro reconocía el género radioteatro y no creía que era verdad. Eso deja un pequeño grupo de gente que tal vez sí sintonizó la radio sin ser una escucha habitual del radioteatro o en el medio del radioteatro y creyó que era verdad. ¿Qué hizo ese pequeño grupo de personas que tal vez lo creyó? Ese pequeño grupo de personas llamó a las instituciones en las que confiaba, a la policía local, a la comisaría y a los diarios locales para preguntar si venían los extraterrestres. ¿Nos invaden los extraterrestres? ¿Vamos a morir? Y le dijeron, no, mire, acá no hay ninguna información de que vengan los extraterrestres, quédese tranquila, señora, quédese tranquilo, señor, no va a pasar nada. Entonces, ¿por qué nos llega esta idea del poder que tenía Orson Welles o la radio en la década del 30? ¿Quiénes fueron los primeros que lo difundieron? Los diarios. ¿Y qué pasaba con los diarios? ¿Qué eran los diarios de la radio? La competencia. Cuando surgió la radio, los diarios intentaban poner un montón de reglas sobre qué se podía hacer en radio. Por ejemplo, al principio decían, no se puede dar noticias a la mañana en la radio, porque ese es el trabajo de los diarios. Las radios recién pueden dar noticias a la tarde, así no nos quitan público. Entonces, la idea que tenemos sobre el poder de los medios y toda la historia del poder de los medios es muy tentadora. O sea, ¿por qué se vuelve loco el Quijote? O Alonso Quijano, porque antes de volverse loco era Alonso Quijano. ¿Por qué se vuelve loco el Quijote? Del tanto leer y del poco dormir se le secó el cerebro. Dice literal, se le secó. Y la novela era un género relativamente nuevo ahí. Esta idea de que podía volver loca a la gente, hacerlo creer que era un caballero andante. ¿Por qué se suicida Madame Bovary? Madame Bovary era huérfana, la habían criado las monjas y algo bastante raro para las mujeres de esa época, le habían enseñado a leer y escribir. Y leía novelas románticas. Madame Bovary se casa con un médico de pueblo, el señor Bovary, Monsieur Bovary, esperando tener la vida de una novela romántica. Ni en Francia en el siglo XVIII-XIX, ni en Argentina la mujer del médico de pueblo tiene una vida de heroína romántica, eso no existe. Madame Bovary se deprime, toma un amante, toma otro amante, se endeuda para salir a pasear con el amante y tener la vida de heroína de novela romántica con la que ella soñaba, no puede pagar las deudas y se suicida. La idea de que las novelas eran peligrosas para las jóvenes ya existía en ese momento y el efecto de las novelas fue ese, hacerle creer a Madame Bovary que podía tener una vida que no era para ella, que ella no podía tener. Entonces la idea de que los medios tienen efectos directos es muy tentadora con la radio, es tentadora con las novelas, es tentadora con las redes sociales, es tentadora con los juegos electrónicos, los videojuegos. Cuando hay un tiroteo en Estados Unidos, generalmente se suele culpar a los videojuegos, ¿no? Como vos jugabas juegos electrónicos violentos, era eso, no es que no tenía contención de la familia, la sociedad, etc.
También existe la idea de que la televisión definía elecciones. Un ejemplo típico de esto es esto. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son esos dos personajes? ¿Y qué pasó con Kennedy y Nixon en la televisión? ¿Qué hicieron? Debatieron. ¿Y qué sabemos sobre ese debate? Pero más alto, no los escucho. La historia que se cuenta, o la leyenda que se cuenta sobre esto, es que Nixon ganó en la radio y Kennedy ganó en televisión, y que como más gente lo vio en televisión que lo escuchó en la radio, eligieron a Kennedy, que era más buen mozo de presidente. Ahora bien, todo ese mito está basado en una encuesta, o sea, no hicieron un experimento poniendo gente igual escuchándolo por radio y televisión. Se hizo en una encuesta con 200 oyentes de radio que no tenían televisión en su casa. En la década del 60 la televisión ya estaba totalmente extendida en los Estados Unidos. No tener televisión en tu casa eran los más pobres, los que vivían en zonas rurales, etc. Y a ese grupo de gente le preguntaron quién había estado mejor. Ese grupo de gente era protestante y era rural y desconfiaba de Kennedy, que era un presidente católico. Ahora parece gracioso, pero en su momento Kennedy tuvo que salir a explicar que no iba a obedecer al Vaticano, a pesar de que era católico. Entonces a esa gente igual no le cayó bien Kennedy y por eso dijo que había estado mejor Nixon, pero no es que Nixon haya estado mejor entre los oyentes de radio. De hecho, hace unos años, uno de los miembros de mi comité doctoral en una universidad de Estados Unidos hizo el experimento y puso un grupo de estudiantes a escucharlo por radio y otro grupo de estudiantes a mirarlo por la tele. No, gente muy joven, ¿no? Que no había estado en la elección del 60 y para todos había estado mejor Kennedy. Ahora bien, es difícil hacer ese experimento porque ya sabemos muchas cosas sobre Nixon, aunque no hayamos visto el debate, etc. Pero en un experimento no hubo diferencia. Hace, diría 2 o 3 años, se está discutiendo si las redes influyen en las elecciones, ¿no? Cuando gana Trump en Estados Unidos o cuando gana Brexit, que es más fácil que culpar a Facebook o a las redes sociales. En lugar de pensar qué pasó para que Trump, que era un hombre de negocios, un presentador de la televisión, ganara las elecciones, qué le prometía al pueblo estadounidense, norteamericano, qué problemas tenía el pueblo estadounidense que lo llevó a votar. Es verdad que igual Hillary ganó por el voto popular. Vieron que como está organizado el colegio electoral en Estados Unidos, puede tener la mayoría de los votos, pero igual que salga presidente otro, según los estados en los que haya tenido más votos. Pero en lugar de pensar por qué pasó eso con Trump, dicen, bueno, cómo influyeron Cambridge Analytica y Facebook en la victoria de Trump. Y cuando en el Reino Unido ganó en el plebiscito, ganó por 4 puntos la decisión de dejar la Unión Europea, cómo operó Cambridge Analytica en el Brexit, la otra elección manipulada con los datos de Facebook. Entonces existe esa idea del poder que tienen Facebook o las redes sociales para transmitirnos algunas ideas y hacernos tomar decisiones políticas complejas. ¿Qué pasa con las investigaciones que sabemos? No hay evidencia de que la información sobre los usuarios influya en el resultado de las elecciones. Lo que tenía Facebook y lo que tenía Cambridge Analytica era información granular sobre los usuarios, qué les gustaba, qué no les gustaba, dónde vivían, quiénes eran sus amigos, qué comentaba, etcétera, pero no hay una evidencia de que con esa información puedas convencer a la gente de votar de determinada manera. Una investigación que salió en la revista Science, una revista muy prestigiosa, en enero de este año, hace muy poco tiempo, encuentra que el 80% de las noticias falsas en las elecciones de 2016 fue consumido por el 1% de los usuarios. ¿Qué significa eso? Que hay noticias falsas circulando, pero el consumo está muy concentrado en un grupo determinado de la población. En otra investigación encuentran que solo 15% de los encuestados recordaba haber visto alguna información falsa y solo 8% la había creído, se había creído en esa información falsa. También todos sabemos que Cambridge Analytica trabajó para candidatos que no ganaron elecciones, o sea, no es que todos los que los contrataron ganaron. Entonces, lo que pasa acá es, queremos la búsqueda de atribuirle resultados que podemos pensar que son adversos o que no son los que esperábamos a un fenómeno tecnológico o un fenómeno mediático como es Facebook, en lugar de pensar, bueno, ¿qué pasó en la elección de Estados Unidos o qué pasó en Argentina? Con menos énfasis, también se escuchó algo de eso en las elecciones de 2015, 2017 y el uso de redes que hicieron una campaña y otra que fue muy disímil en 2015 y 2017.
Entonces, ¿qué oportunidades nos da esto? ¿Qué oportunidades tenemos a partir de esto? Bueno, es importante que las decisiones sobre cómo aprovechar las oportunidades dependen no solo de las organizaciones de medios y la tecnología, sino también de quienes hacen periodismo, de quienes producen contenido. No hay un determinismo tecnológico que los obliga o nos obliga a producir información de una manera o de otra. El público en su conjunto también decide cómo usar los distintos dispositivos y las distintas redes. Y más que pensar en una revolución, que es lo que muchas veces vemos, a mí me gustaría plantear una evolución, cómo fue evolucionando el consumo de noticias, la producción de noticias en este tiempo. Uno podría pensar que la oportunidad es ir contra la burbuja, ir contra los ambientes cerrados en los que todos circulamos la misma información y sobre todo recordar que no hay una solución, no hay ni un causante tecnológico en nuestros problemas sociales, ni una solución tecnológica para nuestros problemas sociales. Para nuestros problemas sociales necesitamos soluciones sociales y para nuestros problemas políticos necesitamos soluciones políticas. Es muy tentador pensar que la culpa es de Facebook, es mucho más difícil pensar que el problema no está en nuestras estrellas, sino en nosotros, como dice Shakespeare. Así que bueno, muchas gracias a todos por la atención y espero preguntas y comentarios. Y gracias por quedarse hasta acá. Vi pocos celulares que me pone contenta, son las 8 de la noche. La verdad que muchas gracias.